Bienvenidos y bienvenidas a este Expoatis Virtual 2009. Somos el equipo Automated Charles Garden del grupo 6IB3 y a continuación explicaremos nuestro proyecto. En los últimos años, en la Ciudad de México han acontecido ciertos problemas debido al desperdicio de recursos como el agua, gas y luz, por diversas razones, como el descuido humano o desastres naturales que los afecten. Esto produce la escasez de estos servicios que obliga a hacer una llamada de moderación al consumo por parte de la población, ya que sin su colaboración los esfuerzos técnicos que llevan a cabo algunas organizaciones resultan insuficientes. Cada día, el agua se convierte en un recurso de cuidado en todo el mundo. La tendencia en los sistemas de riego automatizados es mantener un plantío en un buen estado con el mínimo consumo de agua que se debe utilizar. Para ello, se requiere del uso de sensores que proporcionen datos como el valor de la humedad, temperaturas, etc. A nuestra propuesta de proyecto AUNA se implementó un circuito diseñado para poder controlar el uso de ciertos recursos, siendo este conformado con diferentes sensores que detectan cuando un servicio es utilizado o no, además que tiene una memoria que te hará visualizar cuánto tiempo has utilizado dichos recursos al día, y así poder saber qué servicio se usa con mayor frecuencia. Esto con la intención de incentivar a la población en México para tener un huerto en casa, automatizar procesos de riego, temperatura y humedad en un huerto urbano, crear una cultura para el cuidado del ambiente de una forma sencilla, facilitar a la población el cultivo de frutos en su hogar y fomentar el cultivo local para evitar la contaminación que produce la industrialización de estos alimentos. ¿Cómo realizamos este proyecto? Para la realización de nuestro proyecto utilizamos diferentes componentes, como lo fueron el PIC 16F877A, cuya función es almacenar el programa del proyecto para de esta manera seguir las instrucciones, además de recibir y cotejar los datos enviados por los sensores para de esta manera poder generar una salida adecuada hacia nuestros actuadores. Sensor PT100 es un sensor encapsulado de temperatura, el cual cumple con la función de detectar la temperatura ambiente, la cual transformará en un voltaje de rango de 0 a 4.5 para de esta manera poder ser introducido en un pin analógico del PIC y posteriormente codificado un valor binario de 8 bits para su comparación a los valores establecidos en el programa. Sensor HPP805A031 es un sensor de humedad de fácil adaptación por su pequeño tamaño. Su alimentación se debe proporcionar entre 4.5 y 5 volts y nos da una respuesta de voltaje que se encuentra entre 1 y 3.6 volts con una precisión del más menos 2%. Nos entrega un rango de humedad de entre 0 y 55%. Entre sus principales ventajas se encuentran una rápida velocidad de respuesta y su capacidad de interactuar directamente con el agua. Su función será determinar si es necesario una adición de humedad en el área de trabajo o si ya se tiene la necesaria. Y finalmente, el sensor de presencia PIR. Cumple el papel de detectar si existe un usuario en el área de trabajo para así frenar ciertas actividades que pueden ser afectadas por la manipulación humana. Y en caso de que no exista una presencia del usuario, este pueda pausar los procesos que no sean necesarios sin el usuario. Un ejemplo sería el uso de las luces para de esta manera hacer una optimización en el uso de energía y de los recursos. Nuestro prototipo actualmente está diseñado para fines prácticos, solo con una maceta, aunque la idea es que se implemente en grandes extensiones de terrenos para que tenga así los resultados esperados. A continuación mis compañeros explicarán su funcionamiento. Bien, ahora voy a explicar un poquito lo que consiste el circuito en Proteus 8.8. Bueno, como se puede apreciar, el circuito consiste principalmente en un PIC 16F877A, un sensor de temperatura, un LCD, 3 botones para hacer la acción del set y la parte de la actuación, que consiste en una bobina que va a un motor que funciona como si fuera un ventilador
y otra bobina que le da un foquito para poder fungir como un generador de calor en caso de que la temperatura lo amerite. Bueno, le damos play a la simulación. Como se puede apreciar, tenemos aquí una temperatura mínima, una temperatura actual y una temperatura máxima, cuyos valores se pueden alternar con este set. Se le da un clic y pues se pone el PIC se configura para configurar la temperatura mínima, la que podemos disminuir y aumentar como deseemos, y luego pasamos a la temperatura máxima y la podemos igualmente alternar como preferamos. Y un tercer pulsación hace que el PIC se resetee con los valores actualizados. Tenemos aquí 19 grados centígrados como mínimo y 25 grados centígrados como máximo. Cuando nosotros logramos disminuir la temperatura desde el sensor y va demasiado por bajo, se enciende la bombilla, y cuando la temperatura aumenta y aumenta en demasía, sobrepasando incluso el límite de temperatura máxima, se activará el motor, que básicamente es un ventilador, y se pueda ventilar, lo cual el sensor obtendrá nueva información y ajustará la temperatura a la que sea ideal según corresponda. Daré una breve explicación del funcionamiento del prototipo de pruebas del proyecto. En este caso aquí lo tenemos. Podríamos decir que se compone principalmente de 4 partes, la cual es la alimentación, el control, el sensado y los actuadores, la actuación, nuestra salida. En este caso tenemos que el primero es la alimentación, la cual está dada por una celda solar de 12 voltios y se almacena en una batería. La segunda parte será nuestro senseo. En este caso solamente tenemos 2 sensores, que sería sensor de humedad y sensor de luz. El sensor de luz revisa si existe demasiada luz solar, ya que esta genera un calentamiento y sería poco práctico regar las plantas en el caso de que haya demasiada luz, porque se evaporaría el agua. Nuestro sensor de humedad son 2 varillas que registran la humedad en la tierra, el nivel de humedad de 0 hasta el 100% en índice de porcentaje de humedad. Nuestra tercera parte sería nuestro microcontrolador, que recibe los datos de nuestros sensores de forma analógica en el caso del sensor de humedad, digital en el caso del sensor de luz, y hace una comparación con los rangos preestablecidos, los cuales se activan con nuestros 3 botones. El primero funciona para seleccionar el rango y los otros 2 son para decrementar e incrementar. Y por último tendríamos nuestras salidas, las cuales son actuadores, pueden ser relevadores o en este caso una electroválvula o una pequeña bomba de agua que serviría para regar nuestro cultivo en caso de tener un pequeño almacenamiento, o una salida alternativa que sería una de mayor potencia que nos soporta hasta 40 amperes en corriente alterna con un relevador de estado sólido, lo cual puede controlar bombas de pozos u otras cosas más grandes igual. Finalmente, podemos concluir que nuestro proyecto traerá beneficios como la reducción de los costos de consumos, menor contaminación en nuestros alimentos al ser productos realizados de manera ecológica, menor cantidad de gases de efecto invernadero, trabajando a gran escala, y prevenir el desperdicio de los recursos. Muchas gracias por su atención. Esperamos les haya gustado nuestro proyecto Automated Vegetable Garden.